Reddit pregunta: ¿qué señal revela que alguien es infeliz por dentro aunque parezca estar bien? No sé si esto es algo que solo me pasa a mí, pero hago un montón de preguntas. Muchas veces son bastante perspicaces, principalmente porque puedo reconocer de manera objetiva que puede haber una razón para seguir adelante, un significado más grande para todo esto. Solo que no he podido identificar esas cosas por mi cuenta. Así que ando buscando respuestas de forma constante y me interesa escuchar lo que otros han encontrado. Entendí que el significado es algo relativo a la hora de ayudar de verdad, no como vaciar las palabras para sentirse nihilista. Todo el universo es algo que no fue creado en el sentido de que todo se construye a partir de relaciones. El significado de tu vida solo se encuentra en el sistema en el que existes y en la gente que te afecta y la que es afectada. Si te alejas lo suficiente, ya no importa nada, pero eso no es una falla del sistema. Intenta enfocarte en reconectar con lo que tienes justo enfrente, porque no hay un estándar externo del significado. Suena como yo, pero la respuesta que me dieron y las observaciones que hice me hicieron creer en nada más que en biología y en la dinámica social conocida. Y por eso se vuelve incómodo tratar con gente religiosa y de cosas esotéricas que, de buena fe, pero la verdad, quiero decir, está bien. Y encima tener que ser honesto con tu opinión frente a ellos. Me gusta esto, y tal vez ya de por sí constituye un significado, tu forma de intentar entender qué es lo que mueve a los demás. Pero también espero que estés probando estas cosas nuevas y checando contigo mismo para ver qué más te resuena específicamente. Si no estás familiarizado con el concepto psicológico de flow, estado de flujo, quizá valga la pena echarle un vistazo. El libro Flow está buenísimo. Hay 1% de chance de que lo haya escrito bien. Él lo plantea como la experiencia humana en su punto más alto y se puede encontrar en todo tipo de actividades en las que te puedes perder. En lo personal, ahorita estoy obsesionado con el rap freestyle. Lo hago mientras manejo. Requiere un montón de poder de procesamiento como para que no te termines metiendo de lleno. Y encima te llevas un montón de sorpresas random que van saliendo de lo que generas. Así que es bastante divertido. Cuando estás en un grupo de compañeros, si alguien suelta un chiste buenísimo que depende de saber cómo reacciona la gente normal a los chistes graciosos, y la persona tarda más de 10 segundos en soltar una sonrisa o engancharse, fingiendo que se ríe y que entendió las referencias. La pasé horrible de niño. Gran parte de mi vida como joven adulto y ya ahora como adulto, cada vez que alguien cuenta un chiste que hace que toda la sala explote de risa, yo frunzo el ceño, tratando de entender qué carajos es tan gracioso. Puede que lo finja y me meta si siento presión, o puede que me vaya y me regrese a casa, dejando la fiesta, quejándose sin parar y nunca teniendo nada bueno ni bonito para decir de nada o de nadie, siempre con un ánimo miserable, como ¿por qué? Si no hay ninguna razón para aparentar. Tenía una compañera de trabajo así. Nunca, una sola vez la escuché de buen humor. Todo lo que decía o hacía era quejarse y hablar mal de la gente. Era horrible para trabajar con ella. De esas personas que nomás se chupan toda la buena energía del cuarto y le bajan el ánimo a todos los demás. Una de mis otras compañeras literalmente una vez le dijo que era una persona infeliz mientras hablaba conmigo y yo no podría haber estado más de acuerdo. Depende de que también prestes atención a las microexpresiones, la agresión pasiva, etc. Pero casi siempre, en cuanto alguien quiere hablar pura mierda de otra persona, sobre todo de alguien que según dice que le cae bien, entonces no te dejes engañar. Están haciendo lo mismo contigo. Se nota en el lenguaje corporal de la gente, sus reacciones y en los ojos cuando están enviándote por debajo. No es ningún logro. No tengo dinero ni estatus. Pero sí tengo una vibra bien ligera y una especie de luz, si quieres. Y la gente que está miserable odia esa vibra con toda el alma. Mentir sobre cualquier cosa, grande o pequeña. No hay nada en su vida que, desde su punto de vista, tenga suficiente valor como para que valga la pena decir la verdad. Y si lo piensas bien, la tristeza de que esa sea la realidad de alguien es bastante profunda. Sí, conozco a alguien que tiene problemas importantes de salud mental, además de dificultades con el alcohol y una tendencia a mentir constantemente. En mi peor momento, algo que ahora, con el tiempo, desearía que más personas hubieran notado era que simplemente no quería hablar de mi presente. Si me preguntabas qué estaba haciendo, en qué andaba o incluso qué estaba viendo, respondía con frases muy cortas y evasivas.
o directamente decía que no estaba pasando nada. Pero si sacabas el tema del pasado, o si yo conseguía llevar la conversación hacia ese lado, de repente tenía historias y respuesta para todo. Sin embargo, todas terminaban con un sentimiento agridulce. En realidad, lo que estaba buscando era una validación muy básica. Saber que había vivido cosas importantes, que mi vida había valido la pena ser recordada y que, de alguna manera, las personas que me conocían se acordarían de mí. Sí, yo también hago esto, y sorprendentemente, nadie parece haberse dado cuenta. La mayoría de las personas están tan acostumbradas a hablar de sí mismas que probablemente ni siquiera notan cuando alguien deja de hablar de su propia vida. O quizá, simplemente nadie quiere tener una conversación con alguien que, cada vez que le pregunta qué está haciendo o cómo le va, responde: no sé, nada, supongo. Pero creo que hay una contradicción interesante ahí. La validación de que has vivido y de que las personas se acuerden de ti está precisamente en que te pregunten qué estás haciendo ahora. Cuando alguien pregunta por tu presente, está intentando conectarse contigo y formar parte de tu vida actual, no solamente recordar quién eras antes. En general, también está el cansancio. Lo veo bastante seguido en algunos amigos que atraviesan periodos muy difíciles. Las actividades cotidianas parecen agotarlo mucho más rápido de lo normal, incluso cosas que para otras personas son sencillas. También lo he experimentado personalmente. Cuando he pasado por momentos especialmente bajos, absolutamente todo empieza a sentirse como una tarea enorme. Cosas que normalmente harías en 5 minutos puede parecer imposibles y hasta puedes olvidarte de hacerlas por completo. Por lo general, no es una flojera como tal. Es más bien sentirse abrumado por prácticamente cualquier cosa, porque mentalmente ya estás utilizando toda tu energía simplemente para funcionar. Y algo que también he notado es que algunas personas se vuelven mucho más irritables. Tienen muy poca paciencia, se frustran con facilidad o acumulan las molestias durante demasiado tiempo para terminar explotando por algo aparentemente pequeño. Cuando alguien reacciona con un nivel de enojo de 10 de 10 ante una molestia que normalmente sería un 2 de 10, probablemente hay mucho más detrás de esa reacción. No significa necesariamente que sea una mala persona. Quizá simplemente está cargando con demasiado estrés, frustración o problemas que nunca ha podido resolver. A veces, la señal no está en lo que una persona dice, sino en cuanto ha cambiado la manera en que reacciona ante cosas que antes podía manejar perfectamente. Alejarse de la gente, de las actividades y de los eventos que antes disfrutaban. Empezar a poner excusas para no salir con amigos hasta que ellos dejan de insistir. También pueden salir cada vez menos de casa, descuidar la limpieza, dejar de hacer planes para el futuro e incluso empezar a deshacerse de objetos personales que antes tenían mucho valor sentimental. Lo de no pensar en el futuro es la parte que más me llega. No siempre es alguien diciendo, soy infeliz. A veces simplemente dejan de hacer planes porque ya no pueden imaginarse estando ahí para disfrutarlos. Es como si el futuro dejara de sentirse real o importante. Deshacerse de cosas personales que tienen valor también puede ser una señal importante. Justo antes de que una familiar cercana falleciera por suicidio, empezó a decir que necesitaba ser menos materialista y comenzó a vender o regalar casi todas sus pertenencias. Después descubrimos que estaba atravesando una crisis de salud mental muy grave y que, desde su perspectiva, simplemente estaba intentando dejar todo organizado. Y aquí viene una pregunta relacionada: ¿cómo se recupera uno después de haber dejado en visto a sus amigos durante tanto tiempo? Supongo que lo mejor es ser completamente honesto y ofrecer una disculpa sincera. Reconoce que desaparecer pudo haberles hecho daño, pero explica lo ocurrido sin convertirlo en una excusa. Diles lo que pasó, hasta donde te sientas cómodo, y demuestra con hechos que quieres volver a estar presente. Yo he pasado por periodos muy difíciles y llegué a desaparecer durante meses, sin responder mensajes ni llamadas. Tuve mucha suerte de conservar a algunos de mis amigos más cercanos porque entendieron que no era que no me importaran. Simplemente estaba pasando por algo que no sabía cómo explicar. También estuve en una relación muy poco saludable y no se lo conté a nadie. Había maltrato y otros problemas, y no quería que mis amigos terminaran odiando a mi pareja o intentaran intervenir de una forma que pudiera empeorar las cosas. Poco a poco empecé a inventar excusas para no salir, hasta que dejé incluso de responder los mensajes. Al final, mis amigos dejaron de preguntar. Todavía no sé cómo pedir perdón por haber desaparecido así.
porque no es simplemente, estaba pasando por un momento difícil. También está la sensación de, no confié en ti lo suficiente como para contarte lo que estaba viviendo. Mis padres también se molestaron cuando finalmente les conté algunas de las cosas que habían ocurrido. Entiendo que reaccionaron desde el dolor y el deseo de protegerme, pero escuchar que me culpaban, aunque fuera indirectamente, hizo que todo fuera todavía más difícil. Soy una persona adulta y, desde fuera, probablemente parezco a alguien que tiene todo bajo control. Y eso también complica las cosas. A veces cambia por completo la percepción que tienes de alguien cuando descubres que una persona que parecía tener su vida resuelta estaba luchando muchísimo en privado. La violencia y el abuso pueden ocurrirle a cualquier persona. Si estás intentando volver a hablar con alguien después de haber desaparecido, yo empezaría por la persona en la que más confíes. Puedes invitarla a tomar un café o simplemente salir a caminar y decirle, sé que desaparecí y lo siento. Estaba pasando por algo que no sabía cómo explicar. No tienes que contar toda tu historia de una sola vez. Puedes hacerlo poco a poco, cuando te sientas preparado. Y, si puedes, también considera hablar con un terapeuta o profesional de salud mental. No porque hayas hecho algo malo, sino porque reconstruir tu vida después de una situación así puede ser demasiado para llevarlo completamente solo. A veces el primer paso no es explicar todo. A veces simplemente consiste en volver a responder un mensaje y decir, perdón por desaparecer. Estoy intentando estar bien otra vez. Compra Twitter y se pone a publicar tonterías sin parar, quizá para ocultar que en realidad no tiene amigos cercanos y siente que prácticamente nadie lo aprecia, ni siquiera las personas de su propia familia. A veces mantener una presencia constante en Internet puede ser una forma de evitar enfrentarse a lo que está pasando en la vida real. Yo pierdo el interés en cuestión de segundos. Si una persona no para de quejarse y todo lo que dice es negativo, llega un momento en que simplemente resulta agotador estar cerca de ella. También está la gente que se ríe demasiado fuerte de chistes que ni siquiera son tan graciosos. No necesariamente significa que sean infelices, pero a veces parece que necesitan mantener una energía exageradamente alegre para evitar que alguien note cómo se sienten realmente. El lenguaje sutilmente autocrítico también puede decir bastante. Frases como, soy un desastre, nadie me aguanta, o, seguro que todos están mejor sin mí, pueden parecer simples bromas cuando las escuchas una vez, pero si alguien las repite constantemente, quizá valga la pena prestarles atención. Muchas de estas respuestas soy yo, y sinceramente, lo único que quiero es que alguien me escuche. No necesito que solucionen mi vida ni que me den un discurso. Solo quiero que alguien me escuche de verdad y se tome en serio lo que estoy diciendo. Pero cada vez que intento hablar con alguien, cambian de tema rápidamente o terminan convirtiendo la conversación en una oportunidad para hablar de sus propios problemas. Después de suficiente tiempo, simplemente dejas de intentarlo. Cuando llegaba a casa del trabajo, a veces me sentaba en mi camioneta y me quedaba mirando fijamente la puerta de mi casa durante unos 15 minutos antes de entrar. ¿Suficientemente sutil? Míralos a los ojos. Hay personas que pueden fingir perfectamente que todo está bien, sonreír y actuar con normalidad para encajar, pero a veces su mirada cuenta una historia completamente diferente. También está la parte física, cosas como la caída del cabello, dormir demasiado, cambios rápidos de peso o pérdida del apetito. Cualquier cambio importante puede ser una señal de que el cuerpo está soportando demasiado estrés. Obviamente, estas cosas también pueden tener muchas otras causas, pero cuando aparecen junto con cambios emocionales, pueden llamar la atención. Mi hijo adolescente empezó a alejarse de todos sus amigos, incluso de aquellos que conocía desde la primaria. Poco después también empezó a perder el interés en su deporte favorito, algo que antes realmente disfrutaba. Eso es lo que más me preocupa. No es solamente que esté triste un día, es ver cómo poco a poco deja de interesarse por las cosas y las personas que antes eran importantes para él. Siempre están quejándose de todo. Y sí, incluso los dientes pueden ser una señal. Hace poco noté una posible relación entre los periodos de depresión y descuidar la higiene dental. No significa que alguien tenga que tener los dientes perfectos, pero cuando una persona deja de cuidarse por completo, incluso en cosas básicas como cepillarse los dientes, puede ser una señal de que está pasando por una etapa muy difícil. Hubo una época en la que estaba tan deprimido que prácticamente dejé de cuidar mis dientes. Llegué al punto de tener un problema dental bastante serio y después necesité varios tratamientos para arreglar todo. En ese momento no era que no me importara mi salud, simplemente no tenía energía para ocuparme de cosas básicas.
También hay personas que pasan demasiado tiempo consumiendo contenido que alimenta su enojo y su frustración. No diría que una determinada postura política demuestra que alguien sea infeliz, pero cuando una persona parece estar constantemente enfadada con el mundo entero, quizá haya algo más detrás. Y, por supuesto, revisa el historial del navegador a las 3 de la mañana. Pero hablando en serio, si alguien está constantemente haciendo bromas muy pesadas, atacando a todo el mundo en el chat grupal o buscando conflictos por cualquier cosa, probablemente no esté pasando por su mejor momento. Otra señal que me llama la atención es cuando alguien se ríe demasiado de las desgracias ajenas. Una cosa es encontrar humor ocasional en una situación absurda y otra muy diferente es parecer genuinamente feliz cada vez que a otra persona le ocurre algo malo. A veces, la forma en que tratamos a los demás dice mucho más sobre cómo nos sentimos por dentro de lo que estamos dispuestos a admitir. Evidentemente, se pintan la cara de naranja muy brillante y luego dicen cosas poco creíbles sobre su estatura. Su sentido de valor personal está completamente ligado a lo que hacen y producen, en lugar de estar relacionado con quiénes son. Están constantemente trabajando, ayudando a los demás o intentando hacer cosas buenas porque no pueden aceptar la idea de que merecen sentirse bien, simplemente por ser quienes son. A veces, lamentablemente, no pasa nada especial. Simplemente hay personas que atraviesan etapas en las que se sienten vacías o desconectadas, sin que exista una razón sencilla que pueda señalar. A menudo también les falta una alegría genuina por las cosas que antes las hacían felices. Se ríen de chistes que ya ni siquiera les parecen graciosos. Participan en actividades que antes disfrutaban y hacen todo correctamente, pero parece faltarle esa chispa que antes estaba ahí. Los ojos nunca parecen mentir del todo. Como alguien que está atravesando una batalla bastante grande con esto, puedo decir que muchas veces no siento tristeza exactamente. Es más bien una especie de entumecimiento emocional. Te despiertas y antes de que siquiera empiece el día, ya estás cansado de sentirte así. Es como si tuvieras que esforzarte para encontrar algo que te emocione, algo que te motive, o incluso algo que te importe. Físicamente y mentalmente agotado, sin energía, simplemente en modo hibernación. Otra señal puede ser que ya no les interese prácticamente nada. Las cosas que antes le emocionaban dejan de provocarle una reacción, y poco a poco todo empieza a sentirse igual. También puede notarse cuando sus emociones y su felicidad dependen demasiado de cómo los demás perciben. Si alguien los felicita, se sienten increíbles. Si alguien los critica o parece decepcionado con ellos, su estado de ánimo se desploma por completo. Por más cliché que suene, los ojos pueden decir muchísimo. Puedes estar de buen humor, sonreír, hacer bromas y pasarla bien con otras personas, pero a veces hay una mirada que no coincide con todo lo demás. Una especie de cansancio, vacío o quizá tristeza que aparece durante esos segundos en los que bajas la guardia. Lo digo por experiencia propia. A veces puedes aprender a actuar como si estuvieras perfectamente bien, pero resulta mucho más difícil convencer a tus propios ojos de que todo está bien. Claro, tampoco significa que debamos asumir automáticamente que alguien está sufriendo solo porque parece cansado o tiene una expresión seria. Pero cuando conoces más bien a una persona, los cambios pequeños pueden ser mucho más evidentes. A veces no es que alguien esté llorando o diciendo que está mal, simplemente deja de sentir las cosas de la misma manera. Y para mí, esa pérdida de emoción y de interés puede ser una de las señales más silenciosas de todas. Se irritan fácilmente por cualquier cosa, por más pequeña que sea. Cosas que normalmente no deberían molestar demasiado terminan provocando una reacción exagerada, como si ya estuvieran cargando con demasiada tensión y cualquier pequeño problema fuera la gota que colma el vaso. Siempre tienen que estar haciendo algo. Todo el tiempo tienen planes, están haciendo bromas, mirando el teléfono, trabajando o buscando tener gente alrededor, porque quedarse a solas con sus pensamientos resulta demasiado incómodo. Cuando empiezan a menospreciar constantemente a sus compañeros o a las personas que los rodean. Creo que mucha gente aquí está proyectando sus propias experiencias con la depresión y la forma en que ellos mismos reaccionan cuando están pasando por un mal momento. Y lo entiendo, porque yo también he tenido que lidiar con periodos muy difíciles. Pero acosar a otras personas, estar constantemente intentando hacerlas sentir menos y muchas veces combinarlo con presumir continuamente de uno mismo, puede ser una señal de que detrás de esa actitud hay una persona profundamente insegura o infeliz.
no significa que toda persona que critica a los demás esté sufriendo por dentro. Algunas personas simplemente tienen malos hábitos o una personalidad complicada. Pero cuando alguien necesita constantemente rebajar a otros para sentirse superior, vale la pena preguntarse qué está intentando compensar. Otra señal puede ser cuando necesitan grabar o documentar absolutamente cada evento, reunión o salida, específicamente para subirlo a internet. Puedes verte perfectamente feliz cuando estamos juntos. Puedes reírte, pasarla bien y parecer completamente satisfecho en las fotos y videos que publicas. Pero si sientes la necesidad de mostrar constantemente esos momentos para obtener la aprobación de personas que ni siquiera estaban ahí, amigos, familiares o incluso desconocidos, quizá haya algo más detrás. A veces no se trata de disfrutar el momento, sino de demostrarle a los demás que estás disfrutando. También están las personas que se ríen exageradamente de cosas que ni siquiera son tan graciosas, y en cuanto la conversación empieza a ponerse seria o demasiado personal, cambian de tema rápidamente. Es como si pudieran manejar cualquier conversación mientras sea superficial, pero en cuanto alguien intenta preguntarles cómo están realmente, inmediatamente hacen una broma o buscan otra cosa de qué hablar. Y por último, criticar constantemente a otras personas y hablar mal de ellas, especialmente cuando se trata de amigos muy cercanos. Si alguien pasa gran parte de su tiempo señalando los defectos de todo el mundo, burlándose de sus amigos o buscando razones para hacerlos quedar mal, puede ser una señal que necesita sentirse por encima de los demás para sentirse bien consigo mismo. Ninguna de estas conductas demuestra por sí sola que alguien sea infeliz, pero cuando varias aparecen juntas y se convierten en un patrón, puede revelar que detrás de una persona aparentemente alegre y ocupada o segura, hay alguien que está lidiando con bastante más de lo que deja ver. Sus ojos no parecen acompañar a su sonrisa. Pueden estar sonriendo o riéndose, pero aún así hay una tristeza en su mirada que resulta difícil de ignorar. Por lo general, las personas que logran reconocerlo son quienes ya han vivido algo parecido o han visto esa clase de tristeza en alguien cercano. A veces, también son precisamente esas personas las que más se esfuerzan por hacer reír a todos los demás. Como si conseguir que otras personas estén felices les ayudara a olvidarse, aunque fuera por un momento, de lo mal que ellos mismos se sienten. Las sonrisas más brillantes pueden esconder una tristeza bastante profunda. Se pasan el tiempo haciendo reír a todo el mundo, pero casi nunca hablan de sí mismos ni de lo que realmente están viviendo. También puedes notar que dejan de cuidarse o de arreglarse como antes, incluso cuando tienen tiempo para hacerlo. No necesariamente significa que estén deprimidos, pero cuando supone un cambio importante en su comportamiento habitual, puede ser algo que vale la pena notar. La gente que es cruel simplemente por el gusto de serlo también me llama la atención. Cuando alguien disfruta constantemente humillando, molestando o haciendo sentir mal a otras personas, quizá haya algo más detrás de esa necesidad de hacer daño. Los ojos nunca cuentan toda la historia, pero a veces sí dicen algo que las palabras intentan ocultar. Hay personas que hacen reír a todos constantemente, pero casi nunca hablan de lo que realmente está pasando con ellas. Ese simple, estoy bien, puede decir muchísimo, especialmente cuando lo dicen demasiado rápido y cambian de tema antes de que puedas preguntar algo más. Es como si sonriera la boca, pero no los ojos. Un indicio bastante sutil puede ser el agotamiento emocional constante, escondido detrás del humor, de estar siempre ocupado o de mantener una actitud alegre. La persona puede parecer perfectamente funcional desde fuera, pero sentirse completamente agotada por dentro. A veces ni siquiera diría que están profundamente infelices. Puede ser más bien un agotamiento extremo de la vida. Están cansados de pensar, de resolver problemas, de cumplir responsabilidades y de tener que aparentar que todo está bien. También están quienes necesitan mantenerse ocupados todo el tiempo porque no saben cómo estar a solas con sus pensamientos. Siempre tienen que estar haciendo algo, trabajando, viendo una serie, usando el teléfono, saliendo con alguien o buscando alguna distracción. Otra señal puede ser la crítica negativa constante hacia prácticamente todas las personas que los rodean. Siempre hay algo malo que decir sobre un compañero, un amigo, un familiar o incluso un desconocido. Cuando la negatividad se convierte en su manera habitual de relacionarse con el mundo, quizá haya algo más profundo detrás. Se meten mucho a la cama. Quizá ese sea mi propio indicio. Cuando empiezas a pasar cada vez más tiempo acostado, no necesariamente porque estés durmiendo, sino porque simplemente no tienes ganas de levantarte y enfrentarte al día.
Puede ser una señal de que estás agotado emocionalmente. Y también están las personas que hacen tantas bromas sobre sí mismas que llega un momento en el que empiezas a preguntarte si realmente son bromas. Se ríen de sus propios problemas, hacen comentarios sobre lo mal que están y después inmediatamente dicen, es broma. Tal vez sí sea una broma. Pero a veces también es una manera de decir algo que realmente sienten sin tener que admitirlo directamente. Ninguna de estas señales significa automáticamente que una persona sea infeliz. Algunas personas simplemente son reservadas, otras tienen un humor diferente y otras disfrutan mucho de estar ocupadas. Pero cuando notas varios de estos cambios al mismo tiempo, especialmente en alguien que conoces bien, quizá valga la pena dejar de asumir que todo está bien y preguntarle cómo se siente realmente. Se cansan de casi todo rapidísimo, incluso de los hobbies que antes les encantaban. Sí, totalmente. Hay personas que empiezan a dejar sus hobbies como si fueran otra obligación más, y después hasta parecen un poco aliviadas cuando se cancelan los planes que tenían. Obviamente, a veces simplemente estamos ocupados y queremos disfrutar de un rato de descanso. Eso es completamente normal. Pero cuando sucede todo el tiempo, especialmente cuando empiezas a cancelar cosas que antes eran de tus favoritas y sientes más alivio que decepción al hacerlo, puede ser una señal de que algo no está bien, agotamiento, ansiedad, depresión o simplemente estar demasiado saturado durante mucho tiempo. Sí, eventualmente todo empieza a sentirse como otra tarea más. Ya lo dije antes, pero llega un punto en el que estás tan al límite que ni siquiera tienes energía para hacer las cosas que amas. Todo empieza a sentirse como otro pendiente, otra responsabilidad que tienes que cumplir. No necesariamente significa que seas infeliz. A veces simplemente estás completamente agotado y necesitas un descanso de verdad. Ya ni siquiera me gusta comer. Y eso me pone bastante triste porque siempre me ha encantado la comida. Creo que uno de los patrones más silenciosos, pero más evidentes, es ese de empezar las cosas con muchísima emoción y luego abandonarlas poco a poco, hasta que en cuestión de semanas ya no te interesan. No siempre es pereza. A veces simplemente desaparece la emoción que antes te producía esa actividad y deja de sentirse importante. Y, sinceramente, cuando alguien empieza a bromear constantemente sobre temas serios, también puede ser una señal. A veces el humor se convierte en una especie de escudo para evitar que los demás hagan preguntas como, ¿de verdad estás bien? Lo he visto en un par de personas cercanas y, cuando lo recuerdas en retrospectiva, resulta bastante triste darte cuenta de lo que probablemente estaban intentando ocultar. Solo estoy cansado /A. De todo esto. Sus redes sociales están llenas de arcoíris, mariposas, frases positivas y fotos en las que parecen estar pasándola increíble. Pero eso no necesariamente significa que así se sientan por dentro. A veces las redes sociales son precisamente el lugar donde más fácil resulta aparentar que todo está perfecto. También están los que siempre están trabajando. Nunca parecen tener tiempo para nada más y siempre tienen alguna excusa para mantenerse ocupados. Y luego están los que nunca llegan a tiempo, aunque te hayan prometido, en 10 minutos estoy en casa. A veces, individualmente, ninguna de estas cosas significa demasiado. Todos tenemos etapas de cansancio, estrés o falta de motivación. Pero cuando varias de estas señales empiezan a aparecer juntas y se mantienen durante mucho tiempo, quizá valga la pena preguntarle a esa persona cómo está realmente, en lugar de asumir que simplemente está pasando por una mala racha. Siempre están bromeando y manteniendo todo en buena onda, pero nunca se abren de verdad sobre lo que realmente les está pasando. Mi amigo estuvo así por un buen rato, y siento que apenas hace poco empecé de verdad a aprender no solo quién es, sino, más importante todavía, cómo es. Y ojo, no es que sea mala persona, es un buen tipo, y me encanta ser su amigo. Así que me da gusto que podamos aprender sobre los retos de la vida y superarlo con la ayuda de otro, en vez de hacerlo sin ella. Déjame contarte un chiste autodespreciativo, y luego me desvío del tema para evitar la pregunta. Lo disfrazamos muy bien. Yo tomé la decisión de que mi vida personal no es algo importante como para hablar de eso. No revelar demasiado para que me quieran ni para que me odien. Cada revisión se siente como si la gente solo estuviera siendo amable hasta el punto de que los evito porque no quiero molestar. No quieren hablar de sí mismos cuando le hacen preguntas de seguimiento sobre sus creencias, sentimientos u opiniones. Prefieren responder, no sé, antes que detenerse a pensar en lo que realmente sienten, especialmente cuando les señalas algo que, en el fondo, saben que es verdad. Pierdo el interés en prácticamente todo,
y al mismo tiempo siempre estoy criticando a los demás. Cuando empiezas a perder interés en las cosas que antes disfrutabas y tu atención se concentra cada vez más en lo que hacen mal los demás, quizá haya algo detrás de esa actitud. También me preocuparía cuando una persona normalmente tranquila de repente se vuelve extremadamente graciosa. No porque el humor sea algo malo, sino porque a veces alguien puede utilizarlo para desviar cualquier conversación que se acerque demasiado a lo personal. Mantener siempre cierta distancia en las relaciones personales también puede ser una señal. Algunas personas evitan crear vínculos profundos porque sentirse demasiado cerca de alguien les resulta incómodo o porque no quieren que los demás descubran cómo se sienten realmente. Y también está el hecho de no querer salir con nadie. Por supuesto, esto no significa nada por sí mismo. Algunas personas simplemente no tienen interés en las relaciones románticas o son íntimas. Pero si alguien que antes buscaba compañía deja repentinamente de querer relacionarse con cualquier persona, quizá sea un cambio que valga la pena notar. Quejarse de todo y enfocarse constantemente en lo negativo. Claro que todos necesitamos desahogarnos de vez en cuando. Todos tenemos días malos y todos necesitamos hablar de cosas que nos molestan. El problema aparece cuando más de la mitad de lo que dice una persona consiste en quejas, críticas hacia otras personas o cosas negativas que están fuera de su control. A veces parece que tienen dos opciones: pensar que son mejores que todos los demás o convencerse de que todo el mundo está en su contra. Creo que una parte esencial para disfrutar más de la vida es aprender a salir de ese modo de pensamiento. No significa ignorar los problemas ni fingir que todo está bien. Significa reconocer qué cosas puedes cambiar y cuáles simplemente no están bajo tu control. Si alguien hizo algo desagradable, puedes reconocerlo y seguir adelante. Si ocurrió algo que no puedes cambiar, puedes aprender de ello y dejarlo descansar. Porque darle vueltas durante horas a las cosas que hicieron otras personas, a situaciones que ya terminaron o a problemas que no puedes solucionar, solo consigue mantenerte atrapado en el mismo estado mental. A veces, distraerte, hacer cosas que disfrutas, hablar con alguien o simplemente continuar con tu día puede ser mucho más saludable que pasar horas pensando en todo lo negativo. No se trata de obligarte a estar feliz todo el tiempo. Se trata de no dejar que los pensamientos negativos terminen ocupando todo el espacio disponible en tu cabeza.